Bien, en el ejemplo de hoy vamos a hacer una inserción de datos con el fuente de datos de OpenOffice Writer. Para eso lo que primero estamos haciendo es creando un nuevo documento en OpenOffice Writer. Para ello lo creamos en una carpeta que se denomina ofimática fuente de datos. Como podemos observar, le colocamos como nombre cartas personalizadas. Bien, una vez guardado el documento de OpenOffice Writer, procedemos a crear una base de datos. Para eso insertamos una nueva base de datos directamente desde OpenWriter, que lo llama a lo que es OpenOffice Base, para crear la base de datos. En este caso buscamos la carpeta para insertar e insertamos el nuevo archivo de base de datos, que lo vamos a denominar base de datos maestría. Al presionar el botón finalizar vemos que se abre el OpenOffice Base para editar el archivo de base de datos. Entonces, como tenemos tres tablas, la tabla estudiante, la tabla docente y la tabla materia, lo que vamos a hacer es crear cada uno de los campos para luego insertar registros a la base de datos. Vamos a ingresar aquí los campos de la base de datos de la tabla estudiante, algunos campos que podrían ser básicos, como el nombre, sexo, apellidos, lugar de trabajo, direcciones, la ciudad donde reside, el país, la provincia, y los datos de contacto, como pueden ser el teléfono, el mail. Una vez insertados los campos que tendrá nuestra tabla, lo que procedemos es a guardar la tabla, previamente creado una llave primaria en cada una de las tablas. Bien, procedemos a crear la siguiente tabla, que va a ser la tabla docente. En esta tabla vamos a insertar de la misma manera campos básicos de lo que se podría tener en un escenario los datos de un docente, como pueden ser su cédula, sus nombres, sus apellidos, su sexo, su dirección, la ciudad donde reside, a qué provincia pertenece, de qué país, y sus campos de contacto, como pueden ser sus teléfonos, sus mails. De la misma manera que en la tabla estudiante, esta tabla docente deberá tener lo que es su clave primaria. En este caso vamos a seleccionarle como clave primaria a lo que es la cédula de identidad. Vamos a guardar el nombre de esta tabla como TBL docente. Aquí nos indica que no hemos todavía seleccionado lo que es la llave primaria, pero procedemos a colocar como llave primaria la cédula de identidad. Nos pregunta si deseamos guardar los cambios de la clave primaria y aceptamos.
Y por último vamos a crear la tabla materia. En esta tabla materia vamos a tomar las dos claves primarias de lo que es la tabla estudiante y la tabla docente, es decir, la cédula del estudiante más la cédula del docente. En este caso, en esta tabla materia van a convertirse o van a ser parte de lo que es la clave primaria. Va a ser una clave primaria un poco especial debido a que va a estar conformada por estos dos campos. Adicionalmente a eso vamos a tener una descripción de la materia y una nota, y lo vamos a guardar con el nombre de TBL materia. Una vez creada la base de datos, vamos al OpenOffice y vamos a ingresar a lo que es fuente de datos. Fuente de datos se encuentra en el menú principal del OpenOffice Writer. En la pestaña Ver seleccionamos fuente de datos y, como podemos observar, no se encuentra la base de datos que hemos creado. Por ello vamos a crear una conexión o un enlace a la base de datos. Seleccionamos la base de datos que hemos creado y aceptamos. Como podemos observar, aquí está la base de datos e instantáneamente podemos observar lo que es las tablas de los estudiantes. Pero podemos observar aquí que existen tres tablas, pero las tres tablas no contienen registros, es decir, nos toca ingresar una cantidad de estudiantes, una cantidad de docentes y una pequeña cantidad de materia para relacionar y tener ejemplos con que trabajar en esta base de datos. Para ello vamos a insertar lo que es estudiantes en la tabla estudiantes. Procedemos, como mencioné, a insertar los datos principales que podría tener un estudiante. Cabe recalcar que en una tabla de una base de datos, por lo general, puede haber campos donde puedan ir en espacios en blanco, es decir, con valores nulos, pero la clave primaria es obligatoria que siempre tenga datos. En este caso, la cédula de identidad tendrá que siempre tener datos para insertar un registro estudiante. Como podemos observar, hemos ingresado un registro de un estudiante, sus nombres, sus apellidos, su sexo, una dirección, la ciudad donde reside, la provincia, el país, un número de celular, un número de teléfono y un número de mail. De la misma manera podemos insertar varios registros, tanto en la tabla estudiante, docente y materia. Entonces, una vez que queramos crear las cartas personalizadas, vamos a lo que es el asistente para combinar correspondencia. Aquí seleccionamos los campos que queremos insertar en nuestras cartas creadas de forma masiva y empatamos lo que son los campos que requieren estas cartas personalizadas con los campos que tenemos en nuestras bases de datos, en nuestras tablas de la base de datos. El siguiente paso nos dice que podemos personalizar aquí un pequeño saludo para lo que es los destinatarios a los cuales vamos a enviar esta carta. Pues aquí podemos observar que se encuentra para personalizar lo que es el sexo masculino y femenino.
Bien, en ajustar el diseño podemos ajustar la alineación donde puede ir el diseño. Y la parte siguiente es editar el documento. Aquí podemos agregar el texto que no puede ser personalizado. Es decir, aquí vamos a agregar lo que es el texto que va a ser nuestra plantilla para este tipo de cartas. Aquí podemos ingresar un tipo de texto que no se puede cambiar. Lo único que se va a personalizar es el campo de las bases de datos. Es decir, aquí debemos escribir un texto en general para enviar nuestras cartas. Como podemos observar, aquí podemos ingresar un texto que va a ser nuestra plantilla para nuestras cartas. En este ejemplo solo solicitamos que el estudiante verifique si los datos que se presentan a continuación, es decir, los datos personalizados de la base de datos, se encuentran llenados de forma correcta. Una vez insertado el texto y los campos de base de datos, lo que procedemos es a guardar. Tenemos que guardar tanto la plantilla como los documentos personalizados. Aquí podemos guardar como documento único o varios documentos. Vamos a proceder a guardar en varios documentos. Para ello vamos a crear una nueva carpeta donde como nombre base va a tener carta y se va a personalizar, va a empezar desde el número 0 en adelante. En este caso lo guardamos en una nueva carpeta y lo ponemos como nombre base carta. Vemos que se está generando las cartas personalizadas, pero también podemos guardar no en varios documentos, sino en uno solo. Es decir, va a contener un documento con varias hojas. Cada una de las hojas va a ser la carta personalizada dirigida a los estudiantes. Entonces procedemos a guardar de las dos maneras para luego abrirlas y comprobar que se hayan generado las cartas de difusión masiva. Ya procedemos a cerrar los documentos y nos vamos de la carpeta cartas. Pues observamos que se encuentran 5 cartas referente a los 5 estudiantes que tenemos de nuestra tabla estudiantes de la base de datos. Aquí podemos observar que se ha creado la primera carta con el nombre de Fernanda Zapata. Procedemos a abrir la siguiente carta y deberá estar el siguiente estudiante de la base de datos. Como podemos observar, se encuentra creado la misma carta para el estudiante Mónica Valle. En la siguiente carta podemos observar que se encuentra dirigida al estudiante Vladimir Carvajal.